Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TVUCT Araucanía. Recuerde, señal 61 de Talca hasta Coyhaique, a través de Telsur, también en la señal abierta para la región de la Araucanía, a través del canal 50 y el streaming TVUCT.cl. Lo habíamos anunciado, está junto a nosotros, aquí en el centro de nuestro estudio, Andrea Obaid. Bienvenida, Andrea. Pues muchas gracias, Catalina, Francisco. Estoy muy contenta de estar acá en Temuco. Oye, nosotros felices de que esté aquí con nosotros Andrea Obaid, una destacadísima periodista, además, que ha dedicado gran parte de su trayectoria al periodismo científico, periodismo también que es tan relevante para la divulgación de las ciencias de nuestro país y que le ha llevado a obtener distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional, muy valioso. Además, ella es magíster en comunicación científica médica y medioambiental, con una larguísima, como ya comentaba, trayectoria en distintos medios de comunicación, además compartiendo sus conocimientos, Andrea, con colegas periodistas y también con personas del ámbito científico, que es tan importante, que es además lo que te trajo a Temuco hoy día. Sí, bueno, ya son 20 años el próximo año dedicada a la comunicación de la ciencia. Empezó chiquitita, Sí, a los 10 años sí, estaba dedicada a eso. Toda una carrera, es verdad. Sí, y ahora vine a la Universidad Católica de Temuco a dictar este taller, sobre todo para entregarle herramientas a los periodistas, pero sobre todo a los investigadores y también a los creativos y a los educadores, de cómo crear proyectos multiplataformas para sacar la ciencia del laboratorio, sobre todo en este territorio que es la región de la Araucanía, donde hay tantos laboratorios naturales. Y con el uso de herramientas como por ejemplo la inteligencia artificial, podemos crear contenidos mucho más fáciles, entretenidos, que enganchen distintas audiencias y que además se complementen con nuestra creatividad. Un trabajo que sin duda te ha llevado a recorrer no solamente nuestro país, sino que también el mundo, ¿no? Conociendo distintas experiencias que tienen que ver con la comunicación, pero conectada a la divulgación científica, a la ciencia y a los distintos proyectos. Cuéntanos un poquito cuál es el gran desafío que se plantea desde el mundo de la ciencia y en donde la comunicación ha hecho match con tu carrera y con tus experiencias también. Es que yo creo que ahora las personas no pueden mirar la ciencia como algo diferente, árido, poco tangible. Pensemos que estamos viviendo una revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial. Tenemos por otra parte la crisis climática, tenemos una sequía, tenemos además la gran problemática de la desinformación. Piensa toda la circulación de fake news, que si bien estamos en una era de la digitalización, donde hay muchas redes sociales, pero muchos de estos contenidos son falsos. Entonces nosotros tenemos que entregarle la información, la educación y las herramientas a las personas para que puedan crear contenidos que sean veraces, que impacten a las audiencias, porque si nosotros entregamos conocimiento a las personas toman buenas decisiones. Y la mejor también fórmula, por ejemplo, es lo que pasa con las vacunas. Si nosotros le decimos a la gente, usted se puede vacunar porque está toda esta evidencia científica y esto va a salvar vidas, va a reducir las hospitalizaciones, va a evitar que termine súper enfermo, la gente va a decidir vacunarse y finalmente va a ahorrarse un problema personal, pero también de salud pública. Y eso es lo que yo también trato de comunicar, de cómo la ciencia tiene que llegar a todas las personas. ¿Y cómo se comunica? La ciencia es complejo, hay nuevos desafíos teniendo en cuenta también, Andrea, estos avances tecnológicos, la inteligencia artificial, que aunque no lo queramos, en muchos casos se aplica, está presente. En esa materia, ¿ha habido una evolución en cómo se debe comunicar la ciencia? Totalmente. De hecho, una de las cosas que hoy día conversábamos eran qué herramientas están como obsoletas en la comunicación de la ciencia. Nosotros como periodistas, siempre tratamos de hacer como el comunicado de prensa, el tema corporativo, hacer un punto de prensa, usar los medios tradicionales, pero eso ya no es viable 100%. Tenemos que pensar en que todos ahora podemos ser un medio de comunicación. Claro. Tú puedes tener tu propio canal, yo o tú, Francisco, y ahí tenemos que tratar de usar todas las plataformas que existen para converger hacia más difusión, utilizando estas herramientas para llegar a más audiencia. Yo creo que las redes sociales en ese sentido son como las grandes herramientas para poder llegar con contenido, pensando en cómo enganchar en los primeros 3 segundos. Tenemos que pensar en narrativas también distintas, narrativas que sean entretenidas, que sean dinámicas, que generen emoción, que generen empatía, que provoquen también una sensación de sensibilidad con el público, y ahí es donde podemos enganchar rápidamente. Entonces, si estas herramientas, como tú decías, Catalina, como son la creación de video o de imágenes, o también herramientas para editar de forma más entretenida, pueden acercarnos más a la audiencia, tenemos que adoptarlas, porque sin difusión no existes. En definitiva, el
avance de la ciencia va de la mano con comunicarla también, porque muchas veces, y tú lo comentabas, yo tuve la oportunidad de participar en este taller que estuvo muy entretenido, organizado por la DIRCOM de la Universidad Católica de Temuco, una jornada que congregó a científicos, a comunicadores, a mujeres científicas, que es un eje también que tú has potenciado mucho dentro del relato que tú compartes, pero además del trabajo que has hecho durante tantos años. Estamos viendo imágenes ahí de lo que fue esta jornada hoy día, en la mañana, pero además veíamos antes capítulos de algunos de los programas, de los múltiples programas que has desarrollado con mucho éxito también. ¿Cuál es el rol que hoy día tienen las mujeres y el desafío que también tienen, que muchas veces es el doble o el triple que los hombres? Sí, mira, como para ponerlo un poco en contexto, la participación femenina en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las STEM, es solo un 32% en Chile. Ya estamos hablando de carreras de pregrado, también durante la academia y en posgrado. Y en eso también, si ponemos una cifra de cuántas mujeres son inventoras, es cerca del 22%. Entonces todavía necesitamos acortar esa brecha donde más mujeres participen, ¿no?, en la ciencia y la tecnología. Pero yo les tengo que decir que para mí, ser mujer me abrió muchas puertas. Y en Chile hay muchas más comunicadoras científicas que comunicadores científicos, hablando que los comunicadores son ya sea los científicos y también los periodistas. Y ahí lo que tú mencionabas, Francisco, es cómo llegamos con contenidos que sean como cotidianos. Una de las experiencias que yo he hecho fue con el turismo científico, donde creé un programa de radio, de televisión, libros, exposiciones, donde mostraba cuáles son los hallazgos científicos que se han hecho en estos territorios, desde las rutas paleontológicas, arqueológicas, los observatorios astronómicos. Y cuando entendemos lo que pasa en los lugares donde vivimos, también le damos mucho más valor y podemos no compartirlo. Y por otra parte, otro de mis proyectos son Cocina Lab, Comer tiene su ciencia, donde yo muestro, en colaboración con un científico, qué pasa cuando cocinamos. Qué entretenido eso, ¿no? Cuando tú cocinas, ¿no?, y vas a picar la cebolla y lloras con la cebolla, o te comes un ají, te pica la boca, o pones el pan al horno y la masa se infla, te haces esas preguntas, ¿por qué pasa todo eso? Y si tú entregas respuestas desde la ciencia, finalmente la ciencia termina siendo mucho más accesible y te entrega, ¿no?, información que no sabías. ¿Y qué va a pasar? Que vas a cocinar mejor, te va a quedar la receta más rica y más encima vas a entender por qué pasó toda esa transformación en tu cocina, que es un real laboratorio. Yo creo que los premios que recibo internacionalmente, nacionalmente, tienen que ver con eso, de cómo acercamos cosas que a lo mejor pueden parecer tan áridas a la cotidianidad. Ya, y siguiendo ese ejemplo de la comida, por ejemplo, cuando uno dice... Se tentó la capa. Voy a... Así como con las sopaipillas, Francisco, me tenté. Es como cuando uno dice, ya, quizás le voy a poner un poquito más de aliño completo. Cosas muy simples, pero que uno no ve después cuando ya tiene el fruto, digamos, que finalmente tiene otro sabor. Pero lo que tú dices es tan importante porque, por ejemplo, en la ciencia, y pasa también en todos los experimentos, el orden de los ingredientes sí altera el producto final. Y pasa lo mismo en la cocina. Si tú pones antes el bicarbonato, ¿no?, de la levadura al hacer, por ejemplo, un queque, o pones, no sé, vinagre, te va a quedar un queque o flaco o inflado. Y eso pasa. Y la idea es como entender esto y enseñárselo también a los niños y las niñas, porque además necesitamos más mentes curiosas. Y lo que también buscaba un poco este taller es conectarte con tu niño, Francisco, con tu niña Catalina, que nos hacemos esas preguntas desde chico y que a veces con esta rapidez de la vida que tenemos nos olvidamos hacer nuestras preguntas existenciales que nos llevan a crear un proyecto para comunicar la ciencia de forma simple. El desafío además me llamó mucho la atención que de algo tan sencillo, pero tan bonito también, ¿no?, como una conversación para dar contexto que tú tienes con tus propios hijos, han salido preguntas que me parecieron notables, por cierto, y que eso te lleva a gatillar una idea de desarrollar, pero desde la mirada científica. Yo creo que el valor probablemente está en esa capacidad que tú tienes, Andrea, y yo reconozco y destaco en ti, esa capacidad de todo ver una oportunidad de divulgación. Y creo que eso, mira, no sé si se puede enseñar, pero transmitir eso me parece muy positivo. Sí, yo creo que acá hay dos conceptos que compartí en el taller, y uno que tiene que ver con la vaca lechera, que es lo que aprendí también en un curso de marketing que hice, que es cuando tú tienes una buena idea o un producto, puede hacer muchos subproductos que tengan distintos sabores y que vayan a distintos públicos. Y por ejemplo, si tú tienes una idea, en este caso, de hacer un programa de tele, también puedes hacer un programa de radio, también puedes hacer un podcast, también puedes hacer un libro, también puedes hacer una exposición fotográfica. Y en el caso de Francisco, que es mi hijo de 7 años, que me hace unas preguntas maravillosas cuando me acuesto con él, antes de que se duerma, me pregunta: mamá, ¿por qué nací hombre y no mujer? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Cómo los seres vivos terminaron no transformándose en seres humanos con esta máquina perfecta que es el cuerpo?
Y ahí se me ocurrió hacer un libro. Entonces ahora quiero hacer un libro para niños y niñas que sean respondidas a estas preguntas por científicos y que también sean un material para nosotros los papás y las mamás, que a veces no damos abasto y tampoco tenemos la información para contestar todas estas preguntas que tienen estas mentes curiosas. Sí. Entonces yo ahí, mi enseñanza es cómo podemos crear, pensar, hacer sus productos, prolongar estas ideas por más tiempo, pero además emprender. Porque yo creo que uno también tiene que emprender en la comunicación de la ciencia. Uno puede hacer una productora, puede hacer un negocio, puede ir a venderle a alguien una idea, tener financiamiento público y privado, y eso va a permitir que tu idea, tu sueño, pueda ser realidad. Y en ese sentido, Andrea, perdón que te interrumpa, las ventajas y oportunidades que tienen las nuevas tecnologías en la ciencia, por ejemplo, ¿cuáles son? O sea, por ejemplo, En el impacto de comunicar también. a mí una de las cosas que me parecen maravillosas es el uso de la realidad virtual. Nosotros hicimos una serie de televisión, El Cosmos del Profe Massa, que la hicimos en Televisión Nacional de Chile, en NTV, y le enseñamos a través, ¿no?, de este profesor astrónomo premio nacional la astronomía a los niños. Y nos fue súper bien, pero después dijimos, bueno, si convertimos a este personaje en un mono animado, ¿cómo podemos hacer que esto tenga más impacto? Y se realizó un proyecto con la Universidad Católica de Valparaíso y con 500 nanómetros donde hicimos un videojuego para enseñarle a los niños y niñas de la región de Valparaíso a través de la realidad virtual cómo se tenían que aprender los contenidos de astronomía. Entonces, la realidad virtual, por ejemplo, la realidad aumentada, el metaverso, la inteligencia artificial son herramientas súper importantes y se usan bien para el aprendizaje y la evaluación. Entonces, mi consejo es no demonizar estas tecnologías, Claro. sino que incorporarlas de forma ética, responsable y entender que las nuevas mentes que son nativos digitales tienen, porque yo ya estoy como en la salida, tienen una forma totalmente de consumir los contenidos. Piensa que nosotros no teníamos acceso a los celulares. Los niños y las niñas, los adolescentes están con el scrolling todo el rato, viendo mucha información, tienen una cantidad de acceso a información que nosotros no teníamos. Entonces, aprovechemos eso de una forma correcta, entendiendo que también la evidencia científica en el sobreuso pantalla, bueno, no es bueno, pero cómo podemos usar correctamente estas tecnologías para aprovechar un mejor aprendizaje y el mensaje correcto. Usar a nuestro favor en este Exacto. sentido, ¿no? Y ahí me lleva un tema que también tú has comentado, que tiene que ver con esta lógica del marketing personal, porque los científicos muchas veces son tremendos científicos, pero no se saben vender y no saben vender su producto, que tiene que ver con sus descubrimientos, con sus avances científicos, con sus investigaciones, y ahí los comunicadores tienen un rol clave, ¿no? Yo creo que acá los que también tienen el rol clave son las universidades, Francisco, porque tiene que haber una estrategia que venga desde la rectoría, la vicerrectoría académica, donde no sea solo la publicación de papers, que son investigaciones científicas en revistas de alto impacto, sea como solamente el objetivo de los investigadores. Porque a los investigadores nadie les enseña a comunicar, no estudiaron comunicaciones. Yo tampoco estudié ciencia, al final aprendí durante el camino. Entonces creo que acá tiene que haber un trabajo colaborativo entre los departamentos de comunicaciones con los científicos para que les den estas herramientas para que aprendan a comunicar, pero no abandonarlo, sino que acompañarlos en todo este proceso, darles las herramientas y también hacer media training, que significa cómo entrenarlos comunicacionalmente para que puedan hablar bien frente a una cámara o a un video. Entendamos que no todas las personas somos buenas para comunicar, por eso también hay que elegir a quiénes son los voceros correctos para comunicar esa información. Y si ese científico que es líder de una investigación no es tan bueno, elige a otra persona que pueda ser quizás no el representante de tu proyecto. Yo creo que acá lo interesante es cómo crear equipos multidisciplinarios que trabajen conjuntamente para sacar el mejor provecho. Y yo creo que acá el trabajo colaborativo entre el científico y el periodista es clave, pero también que la universidad dé una oportunidad en este momento en la historia donde comunicar no es cuestionable, es una misión. Quizás puede resultar una pregunta muy básica, Andrea, pero igual te la quiero hacer y también para la gente que quizás aún dice, pucha, no soy muy buena comunicando, pero me gustaría mejorar. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es relevante el saber comunicar? Es que finalmente comunicar es la forma fundamental de cómo entregamos la información. O sea, cuando uno comunica no solamente informa, educa y genera conciencia. En el cambio climático estamos viviendo una era que es de verdad alarmante. O sea, si nosotros podemos entregar la información a las personas que entiendan y eso genera una conciencia y eso va a provocar, por ejemplo, un hábito distinto de consumo a la hora de comprar un producto o un hábito distinto en mi casa donde yo voy a aprender a reutilizar, reducir o reciclar, finalmente esa comunicación
puede generar un hábito distinto, pero por ejemplo también puede salvar vidas. Si tú comunicas correctamente la prevención de los distintos tipos de cánceres que ahora han aumentado de forma exponencial los casos en menores de 50 años, si tú comunicas de forma correcta, vas a entregarle herramientas para que la persona pueda prevenir esta enfermedad. O en el caso de los desastres no son naturales, son provocados por el ser humano. En la región de la Araucanía, incendios, ¿no? Sequía en otras regiones, tenemos aluviones, inundaciones. O sea, si las personas saben correctamente esa información, vas a salvar vidas y también vas a evitar este tipo de desastres por mala planificación urbana. Mira, me estaba acordando que delante comentaste, por ejemplo, en el ámbito de las comunicaciones en esta charla, lo importante que es encantar al público. Por ejemplo, el diario físico. Hoy día la gente cada vez lo lee menos. Hoy día uno abre el diario en internet, ve redes sociales, cada vez se lee menos lo físico. E incluso, me atrevo a decir que muchos se leen el primer y el segundo párrafo, no más que eso. Entonces ahí la síntesis, el ver cómo lo comunicamos, qué priorizamos, cómo discriminamos la información, acá es importante. Mira, yo creo que hay una clave que se llama el hook up, que es en los primeros 3 segundos, si no enganchaste a tu público, los perdiste, ¿ya? Y yo creo que con la cantidad de contenidos que tenemos, con las redes sociales, que estamos bombardeados de contenidos todo el rato a través de las páginas web, de los diarios, de la radio, de TikTok, de Instagram, de LinkedIn, o sea, yo creo que el éxito de que te vaya bien con el contenido es que enganches, que motives, que conectes y que encuentres una forma de narrativa o de contar una historia distinta a lo que entregan los demás. Yo creo que esa es la clave del éxito, porque hay demasiada gente que hace lo mismo. El tema es cómo lo haces distinto para que la gente se quede con su contenido, entregando una cifra entretenida, entregando algo que te llame la atención, que te haga llorar, que te traiga un recuerdo. Y yo creo que los científicos y científicas ahí pueden hacer cosas súper entretenidas, cosas creativas, experimentos, contar una cifra, usar estas herramientas de inteligencia artificial para hacer, no sé, videos que tengan animaciones, que tengan insertos, que sean distintos, que sean videos cortos. Recordemos que la gente no está consumiendo tantos contenidos que duren más de 1 o 2 minutos. Claro. Entonces, todos esos factores, si se juntan y los sabemos usar, podemos tener éxito. Ahora, lo más importante, creo yo, es la constancia y la periodicidad. Porque si lo hacemos una vez y nunca más, o sea, no vas a tener seguidores. Yo creo que ahí el éxito también radica en cuán permanente y tiempo le dediques a esto, a pesar de que los trabajos de cada uno no siempre lo permiten. Claro. Sin duda, muchos desafíos, pero además muchos tips que son muy útiles. Andrea, te queremos agradecer, por cierto, ¿no? Tu participación, tu presencia aquí en la región de la Araucanía, aquí con nosotros también en nuestro canal de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Francisco, Gracias. también Catarina, a toda la gente que nos ve por esta invitación preciosa y por supuesto feliz de estar acá. Espero volver, porque la primera vez que vine acá fue a filmar el Geoparque Cutralcura hace casi 10 años y espero volver ya ahora cuando se inaugure oficialmente. Y eso va a ocurrir este año 2025. Además, la Universidad Católica tiene ahí un rol muy importante porque va a ser también sede de los encuentros. Así es que esperamos verte nuevamente y siempre su casa aquí en la región de la Araucanía, nuestro canal y nuestra universidad. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Y quedamos además con grandes recomendaciones, Francisco. Videos no más de 2 minutos entonces. Anotado entonces, ¿eh? Con esto comenzamos a despedir entonces el pauta informativa del día de hoy. Agradecer nuevamente su presencia, su sintonía, que es con nosotros en nuestra programación 24/7. Nuevamente agradecemos a nuestra invitada de lujo, Andrea Ovaí. Deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos. Además está todos los días en Radio ADN a las 5 de la tarde, ¿no? En vivo, exactamente, en adn.cl también, así que feliz de que nos comuniquemos. Excelente, con esto entonces cerramos el capítulo de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Que esté bien. Chao, chao.